La planta de GM Colmotores cierra luego de 68 años de funcionamiento. GM Colmotores fue uno de los mayores fabricantes y ensambladores de automóviles de Colombia con sede en Bogotá. El presidente de General Motors, Santiago Chamorro, explicó en entrevista a Semana que la principal razón de este cierre fue la apertura del mercado colombiano al mundo debido a los tratados de libre comercio, lo que supuso una fuerte competencia con otros países como los Estados Unidos, países de la Unión Europea y Corea del Sur. Las declaraciones del doctor Chamorro fueron muy diplomáticas en este medio y en cierta manera exculpan al actual gobierno nacional de este problema, dado que con esta competencia y estos tratados de libre comercio no es posible sostener una planta industrial que debería estar produciendo, para ser sostenible, unas 40.000 unidades al año y últimamente producía cerca de 11.000 unidades. Veamos este argumento, amigos. Pues como ustedes saben, en tiempos de un proteccionismo económico, Colombia era un centro de la industria automotriz regional en la llamada Comunidad Andina, exportando a los países vecinos, como Ecuador y Venezuela. Los tratados de libre comercio indiscriminados, sin tener detrás de ellos una fuerte estrategia de crecimiento industrial, es la razón clave que esgrime el doctor Chamorro para explicar este colapso. Pero también existe, y hay que decirlo claramente, un problema de mala política actual hacia la industria del gobierno Petro. Es decir, este también es un desastre de Petro. Veamos este trino del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Mientras General Motors cierra su planta en Colombia y deja sin empleo a miles, está haciendo nuevas inversiones en Brasil por $1.400 millones, en México por 1.000 millones. Tesla está invirtiendo 15.000 millones en México. Desde la costa colombiana estarían más cerca de la costa este de Estados Unidos, y también tenemos TLC. El grupo Stellantis, que es Jeep, Peugeot, Citroën, Chrysler, está invirtiendo 670 millones en Argentina. Tener un presidente que quiere estatizar todo y que llama a los empresarios oligarcas esclavistas, por supuesto, no ayuda a atraer inversiones que generen buenos empleos. La pregunta aquí, ¿tiene razón el exalcalde? ¿Es otra de estas peleas de izquierda y derecha? Veamos, parece ser que, sin importar el espectro político, la industria siempre se defiende. Veamos estos titulares. Empecemos por el lado del espectro libertario de Javier Milei en Argentina. Titular del portal Motor 1. Ofrecen beneficios para que la fábrica argentina de Tesla se instale en Zárate. El intendente Marcelo Matzkin le prometió exenciones impositivas a Elon Musk. En esa ciudad ya hay plantas de Toyota y Mercedes-Benz. Veamos por el lado del socialismo del siglo XXI. El Economista de México. No habrá obstáculos para la producción de autos eléctricos, dice AMLO a BMW. Y lo dice al presenciar el anuncio de inversión del grupo BMW por $865 millones para la ampliación de la planta en San Luis Potosí y la construcción del centro de manufactura de baterías de autos eléctricos. Del portal Expansión. Igualmente en México, BYD, la empresa china, planea instalar nueva planta de vehículos eléctricos en México. Por el lado de otro representante del socialismo del siglo XXI, en Brasil, Lula celebra que el sector automotor de Brasil tendrá inversiones por $8.260 millones. Noticia del 2 de febrero de 2024. Bueno, amigos, si ustedes saben que en este canal no hacemos apología ni defendemos al socialismo del siglo XXI, todo lo contrario, lo cuestionamos. Pero lo que desea resaltar este informe es que parece ser que para todo el mundo, sin importar su espectro político, es positivo preservar
y mejorar la industria, excepto para el ala más atrasada de la izquierda radical, de la cual Petro es un representante. Para él no es importante reunirse con empresarios o gerentes de empresas importantes del mundo para atraer la industria, sino para él es más importante reunirse con Maduro para planear, por ejemplo, cómo cancelar nuestra industria pesada, nuestra industria extractiva de hidrocarburos. Esa es su única agenda del decrecimiento. Pero aquí, en este punto, lo más importante es, ¿y tú qué opinas? No dejes de comentar, activar la campanita de las notificaciones y suscribirte, que ayuda mucho a nuestros videos. Y nos vemos en la próxima.